Paso a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Vamos a dar inicio al estudio de esta tarde, a escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios, para escuchar de esos consejos, de esa enseñanza que no hay otra igual. Hermanos, ya nuestro hermano mencionaba el día en que yo me acerqué a la iglesia, o Dios me trajo a través de un hijo suyo que me hizo la invitación. Pues en mi vida nunca imaginé que yo estaría al frente de esta iglesia y hablando de su palabra, pero sin duda que Dios tiene planes para cada uno de nosotros que a veces ni siquiera nos podemos imaginar, y cuando lo vemos hecho realidad, aún con todo ello, hasta a veces cuesta creer. Pero es ahí lo hermoso, lo maravilloso, diría yo, que es nuestro Dios, porque hace que de lo poco o nada surja algo, exista algo, y que nos haga brillar y poner en lugares donde alguna vez no logramos pensar que estaríamos ahí. Ya nuestro hermano mencionaba hace rato el título del tema de esta tarde, que le he titulado El sueño cristiano. Porque entre semana, hermanos, cuando uno sabemos que nos va a tocar participar, pensamos y decimos: Señor, ¿de qué quieres que yo hable? Pon en mí ese mensaje que tú sabes que necesitamos como iglesia, como miembros e hijos tuyos, escuchar. Y se me vino a la mente el sueño cristiano. Porque los sueños, hermanos, hacen que la vida se vuelva más interesante y a la vez retante. Los sueños nos hacen crecer y muchas veces nos hacen tomar decisiones que cambian totalmente el rumbo de nuestras vidas. Hay un sueño muy famoso, y yo sé que todos lo hemos escuchado: el sueño americano. Y muchos hermanos en el mundo quieren vivirlo, quieren experimentarlo. Y muchos son capaces de hacer lo que sea para lograrlo. ¿Por qué digo lo que sea? Porque muchos hermanos, literalmente muchos, han muerto en el transcurso de eso. Para poder lograr ese sueño americano fueron capaces de dar su vida para lograrlo. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque buscaban una vida mejor para ellos, para su familia, sus hijos, sus padres, sus abuelos, etc. Porque el ser humano, hermanos, tiene esa habilidad de plantearse metas y hacer sacrificios por amor a su familia. Y muchos han sido capaces de dejar todo para lograrlo. Hoy, en este preciso lugar, en este momento y en este día, nos une un sueño por el que estamos aquí. Y ese es el sueño cristiano. La meta cristiana, que es llegar a reinar con Cristo y ser capaces de dar la vida por el Evangelio. ¿Somos capaces de ello? ¿Realmente anhelamos estar en ese reino? Porque todo sueño, toda meta que nos planteemos en la vida va a requerir sacrificio. Y este sueño, el sueño cristiano, requiere de eso también, de mucho esfuerzo, mucha entrega, mucho sacrificio. ¿Por qué o para qué? Para obtener la vida eterna, que estemos bien, tengamos paz, que nuestra familia esté bien, su esposa, sus hijos, sus nietos, vivan bien. Porque quien conoce de la palabra de Dios, hermanos, vive una vida placentera.
Quizás no perfecta por todo lo que hay en el mundo, pero placentera. Se evita de muchos dolores de cabeza, porque sabe quién lo acompaña, sabe a dónde quiere llegar. Porque quien sabe a dónde quiere llegar no se desvía para perder el tiempo. Sigue adelante y sigue adelante porque tiene un sueño que lograr. El sueño cristiano es el sueño más grande que un ser humano se pueda plantear en la vida. Y este sueño requiere de ser capaces de dar la vida por él también. Así como el sueño americano, que la gente es capaz de morir en el desierto, en el río o en donde sea para llegar acá. El sueño cristiano requiere de sacrificio y estar dispuestos a dar la vida por él también. Y es hermoso que tengamos esa claridad de que el sueño que todo cristiano tiene es llegar a la meta, llegar a obtener la vida eterna. Pero debemos estar conscientes que vamos a tener que dejar todo atrás. ¿Y qué es todo eso atrás? Amistades no buenas, compadres, comadres, porque muchos hermanos que fuimos católicos tenemos eso, compadres, comadres, y que nos reuníamos y nos invitaban y después ya no lo van a hacer porque nos hicimos hermanos, ya somos del Evangelio y tenemos que estar dispuestos a dejar también esas amistades. Incluso hermano, hasta su padre o su madre, porque el padre o la madre no es de la iglesia y no lo acepta, no acepta el Evangelio, y debemos de ser capaz de dejarlos a un lado temporalmente. ¿Por qué? Porque no los vamos a olvidar, no los vamos a dejar de ayudar, pero no por ello no nos vamos a acercar a Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para lograr este sueño? ¿Realmente estamos dispuestos a dar la vida por él? Porque las herramientas, hermanos, según la palabra de Dios, él ya nos la dio. Solo está en que podamos y queramos usarlas. Dice, segunda carta del libro de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Qué nos ha dejado Dios para que podamos lograr este sueño? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 nos dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Amén. Una herramienta que es fundamental en nuestra vida cristiana. Él no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, sino ¿qué espíritu nos ha dado? De fortaleza, de amor y de templanza. De fortaleza porque lo vamos a necesitar cuando nos sintamos débiles por lo que sea que estemos pasando. Ahí vamos a necesitar esa fortaleza. Y de amor por cuando nos sintamos solos y caigamos en depresión y pensemos que nadie me quiere, a nadie le importo. Y Él nos va a recordar, sí, alguien dio su vida por ti. Y de templanza para que no nos doblemos, no nos rindamos cuando sintamos que ya no se puede, para que no se eche para atrás, no se doble, se mantenga fuerte. Y esa es la herramienta que ocupamos para lograr ese sueño cristiano. Fortaleza, porque vamos a pasar por momentos difíciles, quizás no por el río, no por el desierto literal, pero sí por dificultades físicas como enfermedades o mentales. Y de amor porque, hermanos, hoy en día mucha gente sufre de depresión porque a veces piensan que nadie le importa, que no valen. ¿Por qué murió Jesucristo?
¿Para que nos deprimamos? ¿Para que sintamos que nadie nos ama? No. Él dio su vida por amor a todo aquel que crea en Él. Y templanza, hermanos, fundamental en la vida, porque si nos doblamos y nos quebramos, ese sueño ya no se logró. Necesitamos ser templados, no rendirnos, que con un problema que ya se armó en la iglesia, es que esta no es la iglesia verdadera, o cómo es posible, son hermanos de la iglesia, etc. No se doble, no se rinda, no desista. Para todo sueño que nos planteemos en la vida, si desistimos, no se va a lograr. Y debemos de ser templados. Y eso es lo que nuestro Dios nos ha prometido a través de su Espíritu Santo. La herramienta fundamental que necesitamos para lograr ese sueño tan anhelado, Dios ya nos la dio. Todo está en que la queramos usar, en que le demos ese uso adecuado, a que cuando yo me sienta triste, me acuerde, Dios me ama. Quizás mi padre no me valoró, me abandonó, me golpeó, lo que sea, pero Dios nos ama. Cuando me sienta débil, cansado por X dolencia, enfermedad que esté pasando, sepamos que hay alguien que nos puede dar la fortaleza, y ese es el Espíritu de Dios. Y clamarle a Dios, decirle: Señor, si he perdido tu Santo Espíritu, me siento débil, que ya no tengo fuerzas, ayúdame, y mándalo a mi vida. Porque el que no pide, hermanos, no recibe. Y es la palabra de Dios que sí está escrita: el que busca, halla; el que toca, se le abre; el que pide, recibe. Si siente débil y no tiene fuerzas para seguir, pues pedirle a Dios que nos dé la fortaleza. ¿Quién más nos puede dar esa fortaleza? Porque, hermanos, no hay pastillas que de repente me tome una y ya me levantó el ánimo. Esas pastillas no las hay, porque esas pastillas solamente Dios nos las puede dar. Y debemos de venir a Él y pedírsela. Porque este transcurso de desierto espiritual, pues no va a ser nada fácil poderlo cruzar. Y de eso debemos estar conscientes todos. Por eso es que creo que es fundamental, niños, jóvenes, adultos y ancianos, nos mantengamos cerca de Dios, dentro de la iglesia, escuchando su palabra, sus mensajes de salvación. ¿Por qué? Porque nada está garantizado hasta que el día que nos vayamos a la tumba. Hasta ese día, si morimos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué podemos decir? Lo logró. Primeramente Dios se va a levantar. Pero si morimos, quizás los casados separados de su esposa porque ya no pudieron estar juntos, peleados con nuestros hermanos porque ya no pudimos hacer las paces, o enojados con medio mundo, pues será triste esa partida. ¿De qué sirvió todos los años caminando con nuestro Señor Jesucristo si al final no aprendió a perdonar, no aprendió a amar? Al final ese sueño no se pudo lograr. Dice Efesios capítulo 6, verso 11 y 12. Efesios capítulo 6, verso 11 y 12. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Agárrense de la armadura de Dios, de esa armadura que acabamos de hablar, de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar, porque va a haber luchas no físicas, que va a pelear con una serpiente en el desierto, con un coyote, etcétera. No, pero son las luchas que de hecho yo podría decir hoy en día están más matando gente que luchas físicas, que son las luchas mentales. Hay enfermedades, hermanos, que matan y son criadas en la mente nada más. Y esas son las luchas que debemos saber que vamos a pasar también. Y por eso es que el consejo, la exhortación es: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque si no, te va a tirar, te va a zarandear y todo se va a perder. Necesitamos poder luchar contra la ansiedad, poder luchar contra la depresión, poder luchar contra el ego del hombre, poder luchar contra los vicios que trae uno, o tantos vicios que hay en el mundo. Porque eso, hermanos, eso nos desvía del sueño cristiano. Debemos saber cómo luchar contra la ansiedad, cómo luchar contra la depresión, cómo luchar contra el ego, porque es algo que trae muchos problemas en nuestra vida. Y con los que nos rodean, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, no se ven alegres, no se alegran porque nos vean deprimidos, no se alegran porque nos vean sufriendo de ansiedad. Nuestros padres, nuestros hermanos, también se duelen. Y saber cómo luchar contra el ego, que quiero que se haga como yo quiero, como yo pienso y cuando yo quiero y como yo digo. Y eso, hermanos, trae muchos problemas a nuestra vida y nos hace perder tiempo. Nos hace perder tiempo para lograr la meta. Debemos de saber cómo salir vencedores de ello. Porque ese tipo de enfermedades no se curan con pastillas, con jarabes, no. Y eso lo debemos de tener bien claro. Saber que ese tipo de enfermedades, depresión, ansiedad, egocentrismo, vicios, no se quitan con pastillas recetadas, solamente con ayuda de Dios. Y quien sea que esté padeciendo en eso en este momento, sepamos que tenemos alguna puerta abierta para ir y decir: necesito ayuda. Y esa es venir a Dios, buscar a Dios. Y quien lo busca, lo encuentra. Y cuando lo encuentra, hermanos, es hermoso saber que tenemos a alguien que nos cuida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y de todo peligro y de toda enfermedad. ¿Y qué? ¿Cuánto le tenemos que pagar? Porque pues nada es gratis en este mundo. Aunque, hermanos, físicamente Dios no nos cobra, porque Él pagó el precio, su Hijo amado pagó el precio. Lo único que podemos hacer es ser agradecidos y no olvidarnos de Él, no alejarnos de Él, estar cerca de Él. Porque quien quiere tener esa cobertura total, esa protección total, pues debe de estar con quien la puede dar. Debe de estar con aquel que tiene el poder para hacerlo. Y ese es nuestro Dios. Pensamientos
negativos. Todos en algún momento de nuestra vida los vamos a tener. Y debemos de tener cuidado con ellos, porque la palabra de Dios nos habla de ellos. E incluso nos hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vendrán? ¿Qué dice? Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿De dónde vienen todas las guerras? Del ego, porque quiero que se haga como yo digo, porque tengo el poder para hacerlo. Y he ahí el problema, cuando no se mide las consecuencias de que me aferro a lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso que está bien, no importando lo que venga. Y muchas veces se destruyen familias, se destruyen descendencias por no aceptar una diferente opinión. Y eso es triste, hermanos, porque si realmente queremos obtener la vida eterna, realmente queremos cumplir ese sueño cristiano, no perderíamos el tiempo en esas cosas. Porque ¿cómo nos imaginamos que debiera ser la vida cristiana? ¿Cuál es la vida cristiana perfecta que anhelamos que exista en la iglesia? Que todos nos hablemos bien, que nos entendamos, que lleguemos a acuerdos buenos, que la iglesia sea unida, que crezca, que en los proyectos que hagamos todos cooperen y que se vea esa gran hermandad en la iglesia. ¿Qué más puede ser? Pero ¿hay más de eso o lo contrario de eso? Porque dicen por ahí: sé el cambio que tú quieres ver en los demás. ¿Quieres una iglesia unida? Busca tú la unidad. ¿Quieres una iglesia ferviente? Sé tú ferviente. ¿Quieres una iglesia amorosa, compasiva, misericordiosa? Sé tú también compasivo, sé misericordioso. ¿Quieres una iglesia comprometida, responsable? Procura también tú ser responsable. Es incongruente que anhelamos la iglesia perfecta, unida, ferviente, y nosotros, cuando se trata de unirnos para un proyecto, es que pues no estoy de acuerdo porque yo no pienso así. Es que pues no me invitaron, yo no tengo por qué cooperar, que lo haga ese grupo, yo no soy parte de ese grupo. Y empiezan a haber grupos diferentes. Y entonces el sueño cristiano se empieza a nublar. Se empieza a perder y nos empezamos a alejar. Es importante que entendamos, como dice aquí la escritura, que muchas veces pedimos muchas cosas, pero no recibimos
porque no estamos trabajando para eso. Ah, Señor, yo quiero una iglesia unida, una iglesia que crezca, que esté a reventar. Pero si yo no soy constante, si yo no soy diligente, si yo no estoy apoyando para que eso suceda, pues no va a pasar. Pedís, como dice aquí, y no recibís porque pedís mal. Pides lo que ni tú mismo haces. Quieres tener lo que ni tú mismo realmente trabajas para tener. Eso no va a pasar. Y sepamos, como dice aquí, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo nos podemos hacer amigos del mundo? Alineándonos a sus ideas. Incluso cuando tenemos un pie aquí adentro y un pie allá afuera. Venimos aquí y al rato nos vamos a celebrar fiestas no adecuadas. O al rato nos andamos involucrando en negocios no adecuados del mundo. Y eso no puede ser. Eso es no tener claro a dónde queremos llegar. Debemos de tener bien claro si queremos obtener la vida eterna. Y debemos saber que el sueño cristiano es tan grande que requiere de grandes soñadores. Hombres y mujeres fuertes y valientes que estén dispuestos a dar su vida por Jesús, por el Evangelio, y que no tengan temor de perder una amistad, perder a que los desherede su mamá o su papá. Eso es el precio del sueño cristiano. Estar dispuestos a todo. Y quien no le diré que está perdiendo el tiempo aquí, porque los consejos que recibimos de Dios, hermanos, si los aplicamos, el beneficio es suyo. La alegría, la paz que va a haber en su familia, pues es usted el que la va a experimentar, siempre y cuando practiquemos lo que Dios nos enseña, lo que aprendemos de la palabra de Dios. Pero algo que debemos tener bien claro, también, no podemos estar un pie aquí adentro y un pie allá afuera. De vez en cuando vengo y de vez en cuando no. Debemos ser luchadores 100%, porque de lo contrario no vamos a lograr la meta. Solo quienes están dispuestos a sacrificar su vida por sus sueños pueden llegar a lograrlo. Dice, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16, lo que nos dejó claro aquí nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Y verso 16. Nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a ser desechados, vamos a ser pues ignorados, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni lo que queremos. Cuando estamos aquí, a veces sí y a veces no. ¿A qué estamos jugando? Porque con Dios no podemos jugar. Con Dios no se juega. Mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque el sueño que tú te planteaste no realmente lo deseas. Porque quien se plantea un sueño y lucha por ello está dispuesto a hacer todo el sacrificio que eso requiera para lograrlo. Y si tú no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, pues no lo vas a obtener, simplemente. No podemos ser tibios. Debemos trabajar
para lo que hemos sido llamados. Porque cuando llegamos a este país, y muchos hacen la pregunta, ¿y a qué venimos a este país? ¿Y qué decimos todos? A triunfar. Pero eso de a triunfar, ¿será solamente trabajando de vez en cuando? Un part-time, por aquí, por allá, y cuando quiero no voy a trabajo. ¿Va a triunfar así? Imposible, imposible triunfar. Porque si venimos aquí a triunfar, venimos con todo, a trabajar con todo, 2 trabajos o hasta 3 trabajos, y buscar la manera de lograr la meta, buscar la manera de lograr el sueño americano. Pero tiene que esforzarse mucho para lograrlo. Eso es importante que sepamos. Y el sueño cristiano no es diferente a este sueño. También requiere de sacrificio, también requiere de mucho esfuerzo, entrega, compromiso y responsabilidad. Y es el sueño que más debemos trabajar. Es el sueño en que no puede haber otro más que ese. Así tengamos el sueño americano y sigamos trabajando en ello, pero el sueño cristiano siempre debe estar por delante. Que no seamos capaces de sacrificar este sueño por el otro, porque de lo contrario, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué le servirá al hombre que granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le servirá? Lo más importante nunca debe estar a merced de lo menos importante, y las cosas de Dios, el Evangelio, siempre debe ser lo más importante en nuestra vida. Así que, como dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente, no te rindas. Y pelea la buena batalla, dice Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, nos dice, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, dice, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, no te rindas, no desistas, sé constante y no te alejes de Dios. Esa es la buena batalla de la fe, que no te alejes de Dios. Que viene depresión, viene ansiedad, viene una enfermedad, yo voy a estar allá a darle gloria y honra a Dios. Y hermanos, y yo se los digo porque yo me ha pasado, y a veces estoy bastante enfermo entre semana con dolores y fiebre y gripa, y digo, Dios, pero quiero estar el sábado en tu iglesia. Y no es vanagloria, hermanos, pero viernes me empiezo a sentir mejor, y sábado, por gloria a Dios por ello, aquí estoy. Y a veces después del sábado se me regresa y digo, Dios, ya estuve en la iglesia, estoy contento, ahorita se venga otra vez y no hay problema. Pero no debemos es que por mínima gripa, hermanos, ya no pude llegar. Entonces no realmente hay compromiso, no realmente hay deseo de lograr esa meta. Pelea la buena batalla de la fe, no te rindas, no con tan poquito y digas ya no. Debemos de saber a lo que hemos sido llamados. Echa mano de la vida eterna. Es decir, como diciendo, anímate porque hay una promesa y es la vida eterna. Hazlo por la vida eterna. ¿O no la quieres? ¿No la necesitas? ¿No la anhelas? ¿No la buscas? Echa mano de la vida eterna que se te está ofreciendo y la tienes para ti. Pero ¿cómo? Dice,
O diríamos, ¿cómo? Bueno, nos dice, haciendo buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es esa buena profesión? Siendo buen ejemplo delante de muchos testigos. ¿Cuáles muchos testigos allá afuera saliendo que vean este hermano o esta persona, este hombre, esta mujer? Usted va el sábado a su casa y definitivamente no lo encuentra. ¿Por qué? Porque está en la iglesia. Y usted va el sábado a su casa y no va a ver que esté ahí trabajando en su yarda o haciendo otras cosas, porque es día de guardar para él. Y usted va a su casa y no tiene imágenes ahí porque él es cristiano y no tiene dioses ajenos. Esas son las buenas obras, la buena enseñanza, la buena profesión delante de testigos. Usted va a su casa y abre su refri y no va a encontrar una cerveza, ni Corona, ni Modelo, ni Bud Light, etcétera, porque es cristiano. Usted va a su casa y no va a encontrar ningún tipo de cigarros, que marihuana, que otro tipo de pastillas que contengan droga, nada de eso, porque es cristiana, es cristiano. Tiene un sueño que lograr y no pierde el tiempo en esas cosas. Esa es la buena obra, el buen ejemplo que nos exhorta este pasaje. Eres llamado habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos, que muchos vean, sepan y digan, él es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios, porque la ves feliz, contenta, alegre con sus hijos, su familia, procura a su esposo viceversa, se hablan bonitos, se mira una armonía en ellos que no se compra. Pero eso no se logra de la noche a la mañana, hermanos. Eso es esfuerzo, compromiso, entrega, sacrificio, sacrificar mi ego. Y eso nos traerá paz y buena reputación delante de los demás. Y es algo grande, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, en nuestros trabajos, el patrón, ¿a quién creen que va a procurar más? Este es responsable, es honesto, es entregado, no falla, y no lo vamos a dejar ir. Que hay recortes en las compañías y tenemos que recortar personal, pero él no se va. Al contrario, lo ascienden de puesto y le dicen, vas a ser el encargado porque tú muestras compromiso, eres diferente. Pero si es mentiroso, es irresponsable, seguido falta al trabajo, será el primero que se va a ir, hermanos, el primero, y no le van a dar un mejor puesto. Debemos de saber para lo que hemos sido llamados y de estar dispuestos a dejar todo atrás. Dice Efesios capítulo 4, verso 17 al verso 24. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ya no vivan como los que no creen en Dios, ya no vivan como los otros que se dicen cristianos también evangélicos y van el domingo en vez del sábado, cuando Jesucristo enseñó a guardar el sábado.
y que celebran Navidad porque creen que el día 25 de diciembre pues nació Jesucristo, cuando sabemos que eso no está en la Biblia. Ya no vivan como ellos. Ellos son necios, son rebeldes, son duros de corazón, no aceptan la verdad. Ustedes son diferentes. Ustedes han sido renovados, cambiados con el Espíritu de Dios. Esa es la enseñanza, esa es la exhortación. Ustedes tienen una meta que lograr, y esa es obtener la vida eterna. No te desvíes perdiendo en tiempo en cosas vanas. Eso es lo que debemos de tener claro. ¿Qué queremos lograr? O si realmente lo queremos lograr. Porque eso es lo que nos deja claro. Si aprendimos cómo Jesús nos enseñó, si lo oímos como Él lo dijo, si habéis sido por Él enseñados, dice, como la verdad que está en Él, debemos de dejar nuestra antigua manera de vivir, que era error, que estaba mal. Cambiar nuestros hábitos, fundamental, que debamos cambiar nuestra manera por amor a Cristo, por amor a este sueño, y que estemos dispuestos a cambiar de forma de vivir. Porque aquel que vino de tierras lejanas para obtener el sueño americano, le costó dejar a sus papás, quizás dejar a su esposa e hijos, dejar a sus amigos, pero lo hizo por amor a su familia, por entrega a un sueño que tenía, y lo tuvo que hacer. Y por amor a Cristo debemos estar dispuestos a dejar vicios, a dejar amistades, a dejar malas costumbres y ser mejor por Él y para Él. Porque cuando alguien ve nuestra manera diferente de vivir, hermanos, después de haber visto cómo vivíamos antes, quizás, ¿a quién creen que le van a dar gloria y honra? O van a decir, realmente Dios te cambió. O incluso algunos dicen, no sé a qué santo le adores, pero ¿qué cambio de vida hiciste? Y eso es hermoso, hermanos. La gloria es para Dios cuando eso sucede. Ya por último vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5 al verso 8. Los invito a que le demos lectura todos juntos. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5 al verso 8. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5 al verso 8? Todos juntos nos dice: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que podamos ser capaces de decirle esto a nuestros familiares el día en que estemos partiendo de este mundo, hermanos, para ir a la tumba, a descansar hasta que Cristo venga. Tú sigue en la iglesia, no te alejes, mantente adentro, busca a Dios, pelea la buena batalla, que también se te dará tu corona. Esas palabras de Pablo, hermanos, son tan bonitas, tan hermosas, llenas de confianza y de fortaleza, porque sabemos que quien se esfuerza, quien se sacrifica, está seguro que valió la pena lo que se haya ganado.
Y esa corona de la vida, hermanos, no es cualquier corona. Es la que todos debemos anhelar, todos debemos de buscar y por la que todos debemos trabajar. Así que hay que aguantar, hay que persistir hasta el final, que hay una corona que debemos ganar. Y por último, hermanos, quiero compartir la frase que hace unos días leía, tal vez ya la compartí con ustedes antes, pero dice: si un hombre no es capaz de sacrificarse por sus sueños, o ese sueño no vale nada, o ese hombre no vale nada. El sueño cristiano lo vale todo, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.